Comencemos con una cifra que no puede ser pasada a llevar desapercibida. ¿Sabían que el 71,5% de las familias cubanas viven por debajo de la línea de la pobreza? Eso significa menos de $117 mensualmente. Esta dura realidad es la que vive la mayoría de la gente que vive en la isla cubana. Llevado esto por una dictadura que se ha mantenido desde los años 50 hasta la actualidad. Mientras esto sucede, hay una pequeña élite que no supera al 5% de la población que vive una realidad totalmente distinta, ya que viven de la explotación de las personas que viven en este país, usando la fuerza represiva del Estado para esclavizarlos, para llevarlos a una de las peores realidades que se encuentran en todo el continente. Lamentablemente, esta situación se ha prolongado durante mucho tiempo y las entidades internacionales no han hecho nada al respecto, más que sanciones económicas y aislamiento económico, lo cual en realidad ha repercutido principalmente en las personas que andan a pie, a los extractos sociales más bajos, a las mismas personas que estábamos hablando que viven esclavizadas en este régimen dictatorial. La economía cubana en realidad es una economía que es planificada por el Estado, es decir, el Estado manipula la economía y la lleva hacia donde él quiere, lo cual ha generado un desastre total. Durante el año 2023 la inflación de Cuba ya llegó a un 40% y todavía no ha terminado el año, imagínense. El obstáculo de la inflación ataca directamente al pueblo cubano, ya que al devaluar la moneda constantemente no le permite al pueblo tener capacidad de ahorro, inversión, producción, etc. No solo eso, el gobierno cubano también fija precios, congela precios y hasta crea precios, lo que genera un desabastecimiento total de diferentes servicios que muchas veces son esenciales para las personas que viven en el territorio cubano. Yo creo que no está de más decir que el país Cuba necesita una reforma económica, necesita una reforma política, necesita volver a la democracia, necesita libertad, y para eso solamente se puede conseguir con el apoyo de la comunidad internacional y los mismos pobladores cubanos que han intentado de muchas formas derrocar al gobierno cubano, lo que ha llevado a cientos y miles de cubanos de dejar la isla en balsas hacia Estados Unidos, generando miles de muertes en ahogamiento en el mar por gente que no alcanza a pisar tierra en otros países que tengan libertades. En cuanto al índice de desarrollo humano de Cuba, está posicionado a nivel internacional como el puesto 83, lo que demuestra obviamente una falta de inversión tanto en educación, bienestar, salud, alimentación, etc. Y no solo eso, también Cuba tiene el puesto número 65 de percepción a la corrupción, lo que significa que no solamente es una dictadura, no solamente no tienen libertades individuales, no solamente no tienen crecimiento, no solamente tienen un 72% de pobreza, sino además los mismos dictadores son corruptos y se desaparece el dinero de la gente que encima explotan. Me parece indignante. Cuba era el mayor o de los mayores productores de azúcar de todo el planeta Tierra, lo cual se degradó totalmente a la llegada de esta dictadura. Así que en conclusión podemos determinar que incluso países que tienen grandes reservas minerales naturales podría no significar nada con una mala administración en bajo dictadura, en base a corrupción, subyugando al pueblo sin ningún tipo de libertad. Les mando un saludo a todo el pueblo cubano que ha tenido que escapar para poder conseguir sus libertades, porque sé que debe haber sido muy duro empezar desde cero en un país distinto, culturas distintas y conocer otras realidades. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo video y hasta luego.